Ahí vamos. Bueno, largamos entonces. Hoy nos quedaría ver dos corrientes de pensamiento que siguen o están a continuación en términos históricos, pero también en términos de pensamiento y de evolución del pensamiento, los neoclásicos y Keynes. Por supuesto que estuvo Marx por acá antes que los neoclásicos, pero como les decía hace un ratito, nosotros hicimos una adecuación al material, al programa, al cronograma en realidad, porque si no quedaba muy cortita la segunda parte. Entonces, lo que más pertinencia tenía de pasar era a Marx, ¿sí? Así que pasamos a Marx, a la segunda parte, porque, bueno, de alguna manera, cuando hablamos de moneda, hablamos de alguna perspectiva de Marx sobre eso, bueno, pegaba mucho más pasar eso y que no les quede tan cargado el primer examen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se hizo esa modificación. Así que por eso no lo vemos aquí y lo vemos como inicio de la segunda parte, ¿sí? Pero indicaría o sería pertinente en términos de pensamiento verlo posterior, antes de los clásicos, digamos, ¿sí? Voy a apagar la cámara para que tenga yo mayor fluidez, y les pido, creo que ya están todos silenciados, pero que estén silenciados lo más posible para escuchar bien. Cualquier duda, consulta que tengan, me van parando o al final, ¿sí? Bien, largamos entonces. Los neoclásicos, como su nombre lo indica, desarrollaron la teoría clásica con un diferencial que tiene que ver con expresar o profundizar algunos conceptos que los clásicos vieron en su momento, pero que no lo explicaban con una realidad presente, ¿no? Planteaban una cuestión más vinculado a cuestiones concretas, a cuestiones de explicación de la realidad en un momento histórico particular, y bueno, los neoclásicos es como que desarrollaron con más profundidad esa teoría, defendiendo muchos de los postulados de los clásicos. Los neoclásicos aparecen a fines del siglo XIX, fueron inspirados por los clásicos, por David Ricardo, por Smith, pero criticaron las teorías de Marx, o sea, casi diríamos que son también, en parte, algunos de sus postulados, una respuesta a lo que criticaba Marx de la teoría clásica. La principal concepción de los neoclásicos estaba vinculado a cuál era el papel del mercado en la economía. Y ese papel, esa asignación que le dan al mercado, estaba vinculada a que es el único capaz de administrar o asignar eficientemente los recursos de una sociedad. ¿Qué quiere decir con eso? Que es el único capaz de asignar eficientemente los recursos en una sociedad, es que encuentran que el mecanismo de distribución más justo para ellos es el mercado, porque solo puede acceder a él quien tiene quien va a interactuar en él es quien tiene la intención de vender y la intención de comprar. Entonces, en ese proceso de intencionalidades, cada uno buscando su mayor interés, así como nos planteaban los clásicos, van a encontrar un espacio de encuentro en donde a ambos le convenga esa asignación. O sea, que además de que nos miramos, estamos en una situación en donde vemos el accionar de agentes económicos, también nos establece un criterio de asignación. Si yo, la otra vez hablábamos, ¿no? Si tengo 20 pares de sillas y 100 personas que quieren comprar, bueno, ¿quién asigna a quién se los doy? Bueno, si me baso en que el mejor asignador de los recursos es el mercado, y me baso en estas teorías de maximización, que las personas siempre van buscando maximizar su utilidad, bueno, esto va a ser a través de quien tenga más disponibilidad de dinero para acceder, ¿sí? Y a eso ellos le llaman que es un buen asignador de recursos. También los neoclásicos plantean que la economía es una ciencia que se dedica especialmente a administrar los recursos, y que siempre y plantea como eje central
de la definición de la economía a la escasez. Plantea, los recursos son escasos, es imposible negarlo, y esa escasez es la que le da el pie a la economía para que pueda comprender cuál es la mejor asignación de esos recursos. Chicos, tienen que mutearse. Y chicas, ahí va. Bien. Entonces, hay conceptos históricos que vienen dándose en los clásicos y que también retoma Marx antes de ellos. Por ejemplo, el valor del trabajo, la explotación, la plusvalía, las clases sociales, que planteaban los clásicos, pero que también planteó Marx, bueno, no son los conceptos centrales que van a tomar los clásicos, ¿sí? Van a concentrarse en estudiar el mercado, puntualmente o principalmente la interrelación entre la oferta y la demanda, y eso es lo que determina el precio de los bienes y la asignación de los recursos. Agustina, te muteo. Y plantean que la oferta crea su propia demanda, o sea que cuando haya una correcta, una asignación de oferta importante, cuando la oferta esté finalmente en el mercado, va a crear su propia demanda con una explicación que nosotros no nos vamos a detener a trabajar, por lo menos ahora, sí, cuando veamos oferta y demanda en términos más específicos, pero esto nos permite que la economía funcione en equilibrio. Por otro lado, consideran que la riqueza no es una riqueza de la nación o del país, como nos hablamos en los clásicos, sino que la riqueza es individual y es subjetiva, ¿no? Quién es rico y quién es no, tiene una vinculación con la cantidad de dinero, pero también con otros tipos de recursos. Ya no se plantea una ley objetiva del valor, o sea, la preocupación por el valor trabajo, sino que los intercambios que suceden en el mercado van a estar dados por las necesidades subjetivas de los consumidores, o sea, que es aquello que el consumidor desea más o necesita más en términos de sus deseos, ¿no? Son positivistas, dice Carla. Sí, en un contexto sí. Bueno, contextualización. Bueno, ellos plantean fuertemente la teoría de la acción, o sea, tienen le dan gran importancia a la microeconomía, no tanto a la macro, como después vamos a ver que le da Keynes, ¿no? Apuntan a cuestiones fundamentales tales como estas dos que les planteo, que son como centrales. Por un lado, la asignación de los recursos escasos y su utilización, como les decía hace un rato, miran el mercado y la asignación. Y dos, explican la configuración de los precios, no en función de la cantidad de trabajo que ese bien o ese precio tiene contenido, sino en función de la preferencia de los consumidores, ¿no? De la intensidad del requerimiento de ese producto en el mercado. También se los conoce como marginalistas, porque aplican un concepto muy fuerte, que es el de estudiar qué pasa cuando se adiciona o se agrega una nueva unidad de consumo, o qué pasa con la satisfacción de las personas cuando se agrega una unidad más, ¿no? Eso es como estudiar la relación marginal de las cosas, no dicen marginal en el sentido de que por ahí conocemos la palabra marginal, sino que hablan de qué pasa en los precios y en las cantidades cuando se agregan nuevas unidades de bienes y servicios. Y esta escuela marginalista, esta escuela neoclásica, se caracteriza por un lado, que varias veces se los decía recién, el criterio subjetivo, el criterio individual de cada agente económico que se rige por la satisfacción y por el beneficio. Busca maximizar su satisfacción y su beneficio. Dos, el objeto de estudio es la macroeconomía, ¿sí? Espérenme que es la macroeconomía. Y entonces ahí van a mirar el equilibrio del consumidor y qué pasa en la empresa, ¿no? Para producir. Y tres, en ese marco, digamos, lo que se va a buscar es maximizar y optimizar los recursos, ¿no? Producir. Profe, ¿Sí? ahí dice la microeconomía, usted dijo la macroeconomía. No, sí, es la micro. ¿Dije macro? No, es micro, perdónenme. Estaba mirando quién estaba sin mutear y me voy, no, les pido que no, me voy a mirar el cosito y me pierdo.
no miro más. Así que es microeconomía. Macro es Keynes, ¿sí? Los neoclásicos siempre es micro, la conducta de los agentes sería el consumidor o el productor, el trabajador en términos de su relación con el mercado, ¿no? No así, no estudian el trabajador como lo estudiamos Marx, ¿sí? Sino que el trabajador en relación a esta idea de mercado y de intercambio en el mercado. Se busca maximizar y optimizar los recursos en el sentido de que siempre hay una presunción de que los agentes económicos actúan pensando en maximizar algo, maximizar el dinero o maximizar los bienes, la cantidad de bienes a los que acceden, o maximizar sus beneficios de algún tipo, ¿no? Y tercero, en lugar de ese análisis histórico que daban los clásicos a la cuestión económica, mirando un contexto, una realidad actual, y entendiendo que lo que ellos veían en el mundo, veían a su alrededor, respondía a una cuestión también histórica, en un momento, en un espacio determinado, los neoclásicos consideran que los mercados que van a estudiar pueden ser aplicados a cualquier sociedad y en cualquier momento, que el comportamiento de los agentes no se modifica con la situación histórica ni espacial, y consideran entonces a la tierra y al trabajo y al capital como un factor económico, puramente económico, que se valoriza o que se pone en valor en el momento en que, en que estos factores hacen su aparición o colaboran con ese mercado. ¿Sí? No pasa. A ver. Bien. Una de las cosas que se caracteriza cuando escuchamos cualquier análisis neoclásico es la aparente neutralidad. Se trata de separar la ideología del análisis económico. Podríamos decir entre nosotros que se trata de ocultar la ideología, porque es imposible que no estuviera presente la ideología por ser seres sociales. Siempre hay un pensamiento que regula nuestra forma de mirar la realidad. Pero bueno, lo que intenta la teoría neoclásica es esa neutralidad, esa aparente neutralidad. Entonces, ¿cómo desarrollan o cómo pueden pensar los fenómenos económicos que tienen un componente de comportamiento social? Bueno, lo piensan a través de modelos teóricos, modelos abstractos, que son desarrollados con técnicas matemáticas y con esta idea o dándole importancia a ese análisis marginal, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia alguno de los factores, ¿no? Cuando alguno de los bienes o alguno de los recursos se incrementa en una unidad más. Y por supuesto, estos modelos abstractos que piensan, buscan aplicarlos a todas las partes de la teoría microeconómica, ¿sí? Por lo tanto, cuando piensa un modelo, se lo piensa bajo ciertos supuestos. Si esto y esto se mantiene constante, ¿qué pasa con los precios y las cantidades de un mercado, por ejemplo? Sus aportes están centrados en distintos tipos de análisis, pero la central, la contribución más importante es el concepto de marginalidad, esta idea de qué pasa si agrega una unidad más a este mercado, a esta producción, pero también hay temas como el equilibrio, el análisis económico, la distribución de los bienes, las leyes de mercado, cómo se tipifican o se clasifican los bienes. Esos son aportes interesantes de la teoría, o de esta teoría en particular, de esta escuela en particular, y difieren, por supuesto, de los anteriores análisis que se marcaban, o que veníamos estudiando. Otra de las cuestiones es que se estudia fuertemente, como les decía, la demanda y la oferta. La demanda es determinante de los precios, en el sentido de que cuanto más se demanda un bien, más personas quieren acceder a un bien,
los precios van a aumentar, si hay muchas personas buscando ese bien. Pensemos en el alcohol en gel, en el momento en que requeríamos alcohol, bueno, era un bien que escaseaba. ¿Qué pasaba? Bueno, aumentar los precios porque hay una fuerte demanda, ¿sí? Y esta idea de la subjetividad en la economía, de la subjetividad, de la apreciación sobre los bienes que voy a buscar y sobre el precio que eso tiene que valer, están vinculadas a los costos de producción, que no va a incorporar, o sea, calcular un costo de un bien no va a estar compuesto solamente en cuanto a los factores productivos que conlleva realizarlo, sino también los costos vinculados a la dirección de la empresa, la necesidad de contar con capital, pero también sobre las percepciones que se tienen en el mercado sobre ese bien. Si nosotros pensamos en las escuelas anteriores, la clásica que ya vimos y la marxista que todavía no vimos, pero que más o menos de oído todos la tenemos, en esas escuelas había un objetivo claro. Se buscaba una medida de valor objetivo para todas las acciones o las medidas, las acciones económicas, ¿no? Los intercambios económicos. Pero en la teoría neoclásica, ese objetivo de tener esa medida objetiva del valor va a desaparecer, porque la idea de valor se va, no es la central, sino que se va a suprimir o se va a reemplazar por la idea de precio. Y ese precio va a estar determinado casi exclusivamente por las transacciones en el mercado, por el valor, el precio que ese bien adquiere en el mercado. Los neoclásicos entienden que el comportamiento de las personas en la economía, a las que le llaman actores o agentes económicos, van a actuar con racionalidad. Y actuar con racionalidad, como ya vimos las veces anteriores, creo que en la primera clase, significa siempre intentando maximizar alguna utilidad. Y que van a acceder o van a participar en general de mercados que tienen la característica de competencia perfecta. Este concepto de competencia perfecta también lo vemos cuando veamos el tema de oferta y demanda y los mercados, ¿sí? Básicamente hay distintos tipos de mercado, competencia perfecta y competencia imperfecta. Bueno, los neoclásicos plantean que casi todos los mercados son de competencia perfecta, salvo algunas excepciones. Después lo vamos a estudiar en profundidad. También la idea de las clases sociales, que era tan fuerte en Marx, y también los clásicos habían hecho mención sobre las características de las distintas clases sociales. Bueno, los neoclásicos no se van a detener en eso, no están pendientes de a qué clase social pertenecen los actores económicos o los agentes económicos, sino que toman como con más fuerza la idea de que son sujetos racionales que trabajan o que aportan capital para producir, y lo hacen a partir de las técnicas más eficientes posibles, y que reciben una retribución con esa producción, a través de las utilidades, o como consumidores en el mercado, la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Fíjense que Walras y Marshall, que siguieron como con más genuinamente, primeramente, los aportes clásicos, por eso la otra vez pensábamos en ellos como los primeros disparadores, o quienes profundizaron la teoría clásica, pero que finalmente desarrollan y aportan la teoría neoclásica, son Walras y Marshall, dos autores, dos economistas. Esta necesidad de poder, ambos autores refuerzan la idea del mercado funcionando naturalmente, sin la necesidad de intervención de ningún tipo, y eso permite organizar el proceso de producción y distribución de forma equilibrada. Consideran al mercado como la mejor forma de asignar los recursos a una sociedad, y siempre van a estar relacionados o estudiando la interacción entre la oferta y la demanda. En el caso de la ley de Say, que está planteada acá, es esto de que que la oferta crea su propia demanda.
También lo vamos a ver con profundidad. ¿Qué pasa entre Walras y Marshall? Fíjense que la teoría neoclásica está compuesta por muchos autores, ¿no? Acá mencionamos 2. Y por supuesto que cada uno focaliza o profundiza sobre algunos puntos en particular. Por ejemplo, para Walras, el intercambio voluntario, esta idea del agente económico vinculado al mercado, permite que todos los mercados al mismo precio alcancen un precio en el que ningún oferente ni ningún demandante quede insatisfecho, porque van a encontrar un punto en donde van a acceder, intercambiar. Y Walras plantea entonces la importancia de los mercados, de todos los mercados. En cambio, Marshall avanza sobre, o sea, lo que está diciendo Walras ahí es que es importante que todos los mercados lleguen a ese punto de equilibrio, ¿no? Para que nadie quede insatisfecho. En cambio, Marshall avanza en que no va a ser tan fácil encontrar equilibrio en todos los mercados. Disculpen, tengo a alguien sin mutear. Bianca. Que no va a haber posibilidad de que todos los mercados lleguen a esta idea de equilibrio, entonces dicen que plantea que es interesante también esta idea de equilibrios parciales por mercado. Entonces, determinado tipo de mercado puede llegar a ese punto de equilibrio que planteamos, y otros no va a ser tan específico, tan claro que lleguen a ese punto. En ese marco, estudia los equilibrios parciales del mercado y analiza el comportamiento de las empresas y los consumidores como unidades específicas que aportan a ese mercado en particular. Marshall también desarrolla el concepto de elasticidad, que quiere decir cuánto varía el precio o la cantidad demandada, cuánto varía la cantidad demandada según varía el precio. O sea, ¿qué pasa? Hay bienes que varía mucho según el precio. Por ejemplo, si yo hablo de la leche, hablo de un bien como la leche. Bueno, el precio de la leche, si cambia el precio de la leche, la variación de las unidades consumidas, demandadas en el mercado, va a variar, pero no muchísimo, porque es un bien que se sigue comprando aún cuando aumenta. Por supuesto que va a modificar, se va quizás a disminuir, pero no va a disminuir en una medida terrible, digamos, ¿no? O sustancial. En cambio, otros bienes sí son muy elásticos en lo que respecta a la variación, ¿sí? O sea, algunos bienes, si se modifica la cantidad demandada, si se modifica el precio, la cantidad demandada va a cambiar mucho, no se va a comprar, por ejemplo. Entonces, eso es elasticidad. También lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de tipos de mercado, oferta, demanda y elasticidades. ¿Sí? Por eso es que no lo desarrollo acá con fuerza, porque lo que vemos claramente en las clases que viene, que va a estar Ignacio dándolo, vemos teoría microeconómica, fíjense, que está vinculada a los neoclásicos, como les decía, y es neoclásicos, aportes de los neoclásicos. Ahí está. Bien, esto ya se los puse. Bueno, y acá les planteo como un pequeño esquema de lo que piensa la economía neoclásica. Fíjense, en este costado tenemos como es el flujo de circulación de los bienes en la economía, y decimos, bueno, hay empresas y hay familias, o la población, según la teoría neoclásica, la economía neoclásica, las familias y las empresas se conectan en el mercado de factores de productos o factores productivos, y en el mercado de bienes y servicios. Aquí intercambian capital, tierra o trabajo, y en este intercambian bienes y servicios. Fíjense, el mercado de los bienes y servicios, las empresas venden y los hogares compran. En cambio, en los mercados de factores de producción, los consumidores venden y las empresas compran. Por ejemplo, en este caso, las familias venden su fuerza de trabajo, o los trabajadores. También la tierra, que está vinculada al alquiler de la tierra para producirla, etc. Pero fíjense que todo se reduce a pensar qué pasa en una economía cuando aparecen
o cuando están presentes estos mercados, y es casi lo que exclusivamente se estudia. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora entonces pasaríamos a Keynes. ¿Mm? Keynes viene a romper con esta idea, con esta lógica. No me detengo más en los neoclásicos porque luego vemos 2 clases de herramientas neoclásicas, ¿sí? Entonces vamos a Keynes. ¿Mm? Keynes se preocupa más por empezar a plantear que el análisis no debe ser microeconómico exclusivamente, sino que hay que poner énfasis en lo macroeconómico. Nosotros en la primera clase vimos lo que era micro y lo que era macro, ¿se acuerdan? Claramente para poder explicarles también estos pasos ahora. Keynes se iba a interesar en profundizar, en estudiar qué pasa con los factores determinantes y las cantidades totales de algunos agregados macroeconómicos básicos, como ser el consumo, qué pasa con el ahorro, qué pasa con el ingreso, qué pasa con la producción o el empleo en una sociedad. Ya no mira solamente el mercado en particular. Por otro lado, plantea que es necesario que haya una demanda total grande, o sea, que haya una buena demanda total. ¿Por qué? Porque el empleo total va a depender de la demanda. Si no hay demanda, no va a haber posibilidades de empleo. Y por otro lado, plantea que hay que comprender que hay cierta inestabilidad en los fenómenos económicos, que la economía va y viene entre auges y fracasos, entre picos, entre ciclos, y que es importante que se regule la tasa de interés, porque al regular la tasa de interés podemos manejar o se puede incidir en las intenciones de producción. ¿A qué se refiere Keynes cuando dice esto? Bueno, fíjense que si la tasa de interés es alta, la tasa de interés bancaria es alta, ahí no sé qué dice Carla, es más conveniente meter el dinero en el banco que ponerlo a producir, ¿no? A poner una empresa. Entonces, las tasas de interés tienen que estar reguladas en una economía, porque si no, todo se va al mercado financiero. Algo que en estos tiempos conocemos bien, ¿no? Por otro lado, plantea que hay una rigidez de los salarios y de los precios del salario. A Kicillof le gusta este, sí, Carla. Ah, ahí está, ese es el que le gusta a Kicillof. Claro, Kicillof hizo su libro, su tesis final, ¿vieron que varias veces hablaron? Su tesis final, antes lo veíamos al texto de Kicillof, su tesis final lo hizo sobre Keynes. ¿Sí? Ahora, la forma en que intervino en la economía tiene un tinte keynesiano cuando él fue ministro de Economía, pero también tiene otros componentes, no fue puramente keynesiano. ¿Sí? Ven un texto de... Sí, bueno, puede ser que vean la tesis de él, la convirtió en un libro, en un texto. Bueno, los salarios tienden a ser inflexibles, debido a los factores institucionales, tanto como los contratos sindicales, las leyes del salario mínimo, los contratos implícitos existentes en los rubros, bueno, y también, por supuesto, de las negociaciones básicas que aparecen entre las instituciones. Y por otro lado, está firmemente convencido de que el Estado tiene que intervenir en las políticas fiscales y monetarias para promover el pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico, que no puede suceder sin esta intervención. Pero tampoco sostiene que esa intervención tiene que ser para siempre, sino que propone que haya intervenciones cuando fuera necesario reactivar la maquinita, digamos, reactivar el movimiento económico, no la maquinita de plata, el movimiento económico. Pero esto no pasa. Oh. ¿Están ahí ustedes? Sí, pero Sí, estamos escuchando. Se me cortó y no sé
¿Qué pasó acá? Algún lío hice. Entré a una cosa que no sé ni qué es. Hayek diría lo contrario. ¿Eh? Deme un minuto. No sé dónde estoy. Bueno, a ver. Vamos de nuevo. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? ¿Sí? Hasta la anterior, ¿no? Políticas fiscales. Sí, pero está. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales aportes de esta escuela que se convirtieron en contribuciones perdurables en el tiempo? Bueno, Keynes aportó muchas cosas y muy importantes para nuestra forma de ver la economía hoy y siguen hasta hoy en vigencia, como por ejemplo, prestar atención e importancia al tipo de interés, que antes ni fu ni fa, qué pasa con el dinero total de la economía, qué pasa con el empleo, y si lo vemos desde ahí, bueno, vemos que casi todo el tiempo, en los diarios, en la tele y en nuestra vida cotidiana, hablamos de esos agregados económicos, ¿no? Cuando decimos no hay trabajo, estamos hablando de lo que está pasando con el empleo, pero no solo personalmente, sino de lo que pasa en toda la economía, en toda la sociedad, en todo el país con respecto al empleo. Entonces, esta idea de retornar a los problemas macroeconómicos fundamentales dejó presente o marcó tendencia de por qué se cuestionaba la intervención del Estado en la economía. Y claro, y les digo que hay un concepto erróneo sobre Keynes en relación a la intervención del Estado, en esto que les planteaba hace un ratito. La intervención del Estado era hasta que todo se pusiera en marcha nuevamente, no era una cuestión que perduraba en el tiempo, ¿sí? Sino que tenía que intervenir, tenía que procurar una política monetaria o fiscal que permitiera que se pusiera en funcionamiento la economía. Sobre todo, que permitiera que exista demanda, ¿sí? Porque es donde él cree que surge el movimiento económico. Keynes trató estos nuevos temas como la inflación, la devaluación, entre otras cosas, y planteaba con que la política fiscal y la política económica adoptaran medidas para influir en esa demanda agregada, ¿no? Que siempre se promoviera que hubiera demanda. Keynes nació en junio de 1883, él recibió su educación en una escuela muy importante en Cambridge. Muchos autores neoclásicos también salieron de Cambridge. De hecho, hay una escuela dentro de la teoría neoclásica, que es la escuela de Cambridge. Así que no era fácil tener ese pensamiento, digamos, ¿no? Era un tipo muy vinculado a sus compañeros, a sus camaradas, que se caracterizaban por ser influyentes, digamos, ¿no? El planteo de Cambridge era que ahí iban los hombres más distinguidos e inteligentes, por supuesto no nombraban a las mujeres. Tenía una capacidad intelectual importante y se orientó a la economía, en lo cual en su carrera, digamos, en su universidad, fue alumno de Alfred Marshall, que lo influyó, y que, bueno, con el cual después cuestionó algunos de sus conceptos. Keynes también fue vicepresidente del Banco Mundial y contribuyó a los acuerdos para el préstamo llamado Marshall en Gran Bretaña, así que fíjense que sus aportes no fueron aportes que pasaron desapercibidos o que a veces escuchamos que lo usan los países comunistas, ¿sí? Nos escuchan a veces que dicen, oh, pensar como que... Bueno, fíjense que estuvo presente en los organismos más importantes del mundo, que tienen las características de casi estar enteramente de acuerdo con los neoclásicos. Y falleció en 1963 porque, bueno, se hacía mucha mala sangre, porque no pensaba igual que todos. Su teoría se llamó Teoría General del Empleo, Interés y el Dinero, claramente le puso ese nombre para poder evidenciar que los temas fundamentales pasaban por qué pasa con el empleo, eso estaba vinculado con el interés que ese dinero
al que ese dinero podía acceder en el sistema financiero, y eso también hacía que circulara el dinero en una economía de forma distinta. Él plantea que cuando hay crisis en un país, eso se va a revelar ante una caída de la actividad productiva y del empleo, cosa que nosotros cotidianamente reconocemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Bueno, decimos nadie compra nada, eso quiere decir que no hay demanda, también decimos no hay trabajo, eso quiere decir entonces que no hay actividad productiva, si no hay trabajo. Y que cuando aparece una crisis, el desempleo puede transformarse en algo permanente en una sociedad. Y ahí está la alerta que metía Keynes, decía, ¿cómo puede ser que el Estado no vaya a intervenir cuando pasan estas cosas? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, él planteaba que los motivos por los cuales aparecían las crisis era porque había una insuficiencia de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no se compraban bienes y servicios en la economía. Y eso fundamentalmente se debe a que hay una falta de inversión privada. O sea que no se está produciendo trabajo en las empresas, en las fábricas y demás. Eso puede ser por distintas cosas, ¿no? Porque hay un desaliento a producir en una economía determinada, o porque hay inseguridades, hay incertidumbres y no se quieren largar a producir, pero también puede ser porque hay una tasa de interés muy alta en el sistema financiero. Entonces, la plata que iba a poner para producir en una fábrica, la retiro, cierro todo y la pongo en el sistema financiero, que pongo la plata y me siento a esperar. Entonces él planteaba que había una necesidad de incremento exógeno, o sea, de afuera, para poder aumentar la demanda efectiva. Y con eso elevar el consumo para mejorar las expectativas y reactivar la inversión. Porque cuando hay mucha demanda, por supuesto que quienes producen están tentados a producir para vender y generar mayor ingreso, ¿no? Generar mayor venta, mayores utilidades. Cuestiona la idea de las teorías neoclásicas de las fuerzas naturales, y que va a haber una tasa de interés de mercado que va a equilibrar el sistema, y que en ese momento, cuando se llegue al equilibrio entre todos esos mercados, incluyendo el mercado financiero, va a existir una ocupación plena. Él dice que eso no sucede, no va a suceder. Critica la idea de la racionalidad económica absoluta y el individualismo, y plantea que el Estado debe generar algo que él llamó ahorro colectivo, que vuelva rápidamente al sistema económico, aumentando la actividad general y la confianza. Tiene que inyectar demanda al mercado. El Estado debe influir directamente sobre la propensión al consumo, la posibilidad de consumir. Vamos a decir una medida keynesiana. Por ejemplo, cuando uno habla de la asignación universal, más allá de que hable de la asignación universal como un derecho para el cuidado de los niños y lo que fuera, también promueve un aumento de demanda, porque hay dinero en la mano, o un plan social, el que fuera, hablemos del potenciar, antes en Argentina trabaja. ¿Qué pasa allí? Bueno, como hay ingreso en las clases que más consumen, lo que va a pasar es que ese ingreso, ese ahorro colectivo que el Estado destina a esas personas, van a provocar un aumento en la demanda efectiva. O sea, esas poblaciones, que son en gran medida las que más consumen bienes de primera necesidad, van a consumir en el mercado. Ese movimiento va a generar una demanda efectiva más alta, lo que va a permitir que haya un incentivo a la producción privada, ¿sí? Para darles como ejemplo todo esto que vengo diciendo. Entonces propone una socialización de la inversión, que no significa la propiedad estatal de los medios de producción, sino la garantía de los medios necesarios para asegurar la actividad económica, y dice, bueno, hay mercados en el que el Estado tiene que tener participación. Hay ciertas esferas en donde el Estado tiene que ser partícipe, no expropiar, sino ser partícipe de la producción de algunos bienes y servicios que son necesarias para la sociedad. Y de esa manera, de esta forma, podemos decir que el Estado comienza a ser un motor de desarrollo. Bien, fíjense que entonces Keynes como que plantea que la economía tiene esta forma circular cuando aparece en crisis, ¿no? Cuando aparece una crisis es como que el círculo se rompió,
y si no avanza, según su perspectiva, si por ningún lado el Estado interfiere, va a llevar a una crisis permanente del sistema, ¿no? Una gran depresión, un tiempo importante. Fíjense que las teorías keynesianas se usaron por primera vez en Estados Unidos, en la crisis del 30, en el Plan Marshall, que se desarrolló con una gran cantidad de empleo público que creó el Estado en Estados Unidos, en donde generó diferentes empleos, como les decía, planes, programas, que generaron ingresos en una población desocupada y permitió el movimiento de la economía estadounidense, ¿no? Bien, Agustina, no hay problema. Así que, bueno, hay un autor, que ahora no lo estamos estudiando más, en Economía 2, cuando esté con ustedes en el elemento de problemas de economía actual, vemos un poquito de un autor norcoreano que se llama Chan, ¿no? Chan, plantea que muchas veces los países desarrollados han desarrollado sus países justamente aplicando todo aquello que no nos recomiendan, ¿sí? Por ejemplo, las teorías keynesianas no son buenas para nosotras, pero sí fueron para Estados Unidos cuando tuvo la crisis más grande de su historia, ¿no? Por supuesto que no estaba, o sea, en ese momento se aplicó con grandes críticas, ¿no? el esquema, pero permitió que la economía tuviera un repunte importante. Bien, bueno, hasta aquí tenemos las dos corrientes que veíamos hoy. En el material, ahora abro para preguntas, consultas, en la página ustedes tienen también dos videos, uno que habla de los neoclásicos y otro que habla de Keynes, que pueden completar esta explicación, además de los textos, ¿sí? Básicamente yo traté de basarlo en el de Nardowski, pero bueno, también hay cosas que fui poniendo yo, ¿sí? No es que está básicamente Nardowski. Bueno, ¿alguna consulta, duda, pregunta? Reflexión. Profe, en el ejemplo que usted daba de que la asignación universal por hijo, podría decirse también que si bien la asignación inyecta plata en una masa consumidora, porque no la destinarían para el ahorro, también el Estado debería proveer de ese recurso por un tiempo limitado, porque él sostenía que la inversión del Estado debía ser con Sí, ciertos límites. pero ¿cuándo Pero eso sería? es un derecho, ¿no? Claro, no. Igual, olvidémonos de lo del derecho. Sí, Claro. es un derecho, así está planteado también en Argentina, pero más allá de eso, si lo mirara en términos económicos puramente, diría que cuando se retira, cuando la economía se pone en funcionamiento y es capaz de absorber a esa población, cosa que no pasa tan rápidamente, ¿no? O sea, ¿cuándo se retira? No es que se retira porque ya estuvo mucho tiempo, sino que se retira cuando tenés una economía capaz de movilizar sus recursos por su cuenta, ¿no? Que es capaz de absorber, no te digo toda, pero gran parte de esa población, ¿no? Estas cosas, más allá de cómo se considera en Argentina, cómo se presenta en Argentina la asignación universal con hijo, que también tiene otras variantes, ¿no? La necesidad de la educación. Exacto, pensándolo como lo pensaría Keynes, digamos, ¿no? Como lo pensaría Sí. el autor, no Sí. como lo pienso yo, usted o el resto de los Claro. compañeros. Por eso te digo, mirándolo desde la perspectiva puramente económica, se retiraría ahí cuando la inversión privada se reactivara. No en cualquier momento. ¿No? Eso es, ahí sería, esa sería su perspectiva. Habría que ver qué pensaría hoy, ¿no? Porque, bueno, también tenemos una economía mucho más compleja, con un sistema financiero con altas tasas de interés. Pensemos que lo que promueve Keynes es un sistema con baja tasa de interés. Cosa que nuestro sistema financiero, si bien bajó de unos años ahora, sigue estando alto en los mercados no oficiales, digamos, pero sigue estando alto, ¿no? La inversión en el mercado financiero. Entonces, para él no iba uno sin lo otro, porque si vos inyectabas demanda, pero a la vez tenías una tasa alta de interés en el mercado, lo que iba a pasar es que esa plata se iba a ir ahí.
no iba a reactivar la inversión privada, sí iba a ir a la timba financiera, ¿sí? Eso es lo que advirtió. Bien, eso cuando se aplicó el plan Marshall en Estados Unidos tampoco pasaba esa alta incidencia del mercado financiero. Bueno, ¿alguna consulta, reflexión más? Profe, Sí. yo tenía una duda porque no entendí bien lo de que los neoclásicos eran marginalistas. Bueno, eso habla de el análisis marginal de la economía. El análisis marginal de la economía estudia el comportamiento de las producciones, de los mercados, entendiendo que al querer buscar cada vez más utilidad, ¿qué pasa cuando voy ubicando, voy agregando una unidad más de producción para que me permita la mayor utilidad? Fíjate. Pensémoslo en este sentido, porque por ahí hay que verlo matemáticamente a eso, pero para explicárselos en términos, hablando, digamos, y no graficando. Si yo produzco determinado bien, X cantidad de determinado bien, y genero tal utilidad, X utilidad, 100% de utilidad, te digo cualquier valor, se supone que si produzco más, voy a generar mayor utilidad, capaz que más del 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van bajando los costos, porque voy teniendo una economía de escala, etc. Bueno, ¿qué pasa? Eso es así hasta cierto punto. Hay un punto en donde la utilidad no va a crecer, ¿sí? Va a tener un límite esa utilidad. Entonces, ¿qué estudia el análisis marginal? Bueno, ¿cómo se puede aumentar la utilidad? ¿Y hasta dónde es posible aumentar esa utilidad? En términos teóricos es esto. Después en términos prácticos, eso se grafica, se analiza en un mercado, ¿sí? ¿Está? No es fácil explicarlo sin explicarles qué pasan con las unidades producidas y vendidas, ¿no? Pero se refiere a eso. Si lo hablara en términos de dinero, también lo puedo hablar en términos de satisfactores. ¿Cuánto satisface una unidad más de tal bien? ¿Es capaz de satisfacer la necesidad de una mejor manera posible o satura la satisfacción de esa necesidad? ¿No? ¿Qué pasa cuando agrego una unidad más a la producción o a la satisfacción de una necesidad puntual? Es eso. Lo vemos a eso cuando vemos la teoría neoclásica, el gráfico, digamos, ¿no? Vamos a ver el tema del análisis marginal, qué pasa con las unidades marginales. Eso, equilibrio, oferta, demanda y tipos de mercado, como competencia perfecta e imperfecta, se completan, digamos, cuando vemos la gráfica. No por la gráfica en sí, sino por entender esa interacción, ese conjunto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que la elasticidad o la inelasticidad de los bienes. Esos están todos relacionados y en general conviene entenderlos en el momento en que estamos estudiando ese tema. A ver si hay algo más que yo tenga. Creo que les había puesto algo más del marginalismo y lo salteé, porque pensé que ya lo habían entendido. Pero no creo que grafique nada, ¿no? Perdón, ¿podría ser un ejemplo de marginalismo el hecho de decir si yo tengo 10 empleados y produzco X cantidad de productos y bajo la cantidad de empleados y mantengo la producción, ahí estoy logrando un mayor... No, porque eso está más vinculado al análisis marxista, que pasa con produzco más, explotando más al trabajador. No viene por ese lado, sino que viene no reducir, sino agregar, ¿no? ¿Qué pasa con la utilidad marginal en ese sentido? No es eso, no está vinculado con la utilidad marginal, o con el marginalismo, ¿no? Creo que acá les puse. No, me parece que lo saqué. Pensé que había hecho una gráfica y la saqué, porque me parece que no lo llegan a ver ese concepto. Igual léanlo bien, porque hay como un desarrollo de ese tema, y después nosotros cuando tocamos el tema de la utilidad marginal, van a ver que ahí se comprende, ¿no? Se termina de comprender. Esa utilidad marginal pasa por entender o comprender
o lo que determina esa utilidad marginal es la utilidad que genera la última unidad vendida o consumida, porque está vinculada a esa idea subjetiva y psicológica de la vinculación con el mercado. Hay que verlo puntualmente cuando vemos el análisis neoclásico. Claramente hay que verlo ahí. Pero como van a encontrarlo como marginalistas en algunos lados, no quería dejar de que supieran que eso era así. En la próxima lo ven, creo, el próximo miércoles hay clase, ¿no? Sí, uy, estoy grabando todavía. Esperen que dejo de grabar.